salí de la escuela de trabajo social y me encanta decirlo. Soy compañera de generación del maestro Julio Evangelista. No estoy laborando, pero él ha sido un pilar para mí. Quiere que continúe y ya estoy en eso. Estoy aplicando un modelo, estoy en el área de posgrado en la escuela de trabajo social, un modelo de intervención en adultos mayores. Había marcado discapacidad, abandono y ahorita son redes de apoyo con gente en situación de calle. Debería pues abonarle a toda esta información que el profesor nos puede dar, abonarlo a mi modelo para que salga. Muy bien, pues bienvenidas. Vamos entonces a continuar. Entonces, esta primera parte que tiene que ver primero con la importancia que va a tener el trabajo social en el mundo de esta idea denominada la centralidad de lo social, ¿no? Lo social como el fundamento, los problemas sociales, los sujetos sociales, las instituciones sociales y la posibilidad de crear estas respuestas también que van a estar muy vinculadas al trabajo social. Trabajo social en sus dimensiones, que vamos a poder ubicarlas como la dimensión profesional, la dimensión formativa, la dimensión disciplinar y la dimensión gremial. Y los pilares profesionales que van a estar basados sobre todo en estos grandes ejes, ¿no? El ciclo de vida del trabajo social, investigación, diagnóstico, planeación, gestión, intervención, evaluación y sistematización. Servicios sociales que van a estar vinculados a los temas de administración de servicios y de fortalecimiento de servicios. El tema de la relación de los sujetos que van a estar vinculados a todas estas metodologías para trabajar con las personas, con los grupos, con las comunidades, desde el propio tema de la participación, la organización, la promoción, la educación social, etc. El tema de las políticas públicas, que va a ser fundamental la noción de incidencia para ir del operativo a otras dimensiones, y la noción de gerencia social, que va a implicar la posibilidad de dirigir y de coordinar instancias desde lo social. Un elemento importante que tiene que ver sobre todo con los fundamentos teóricos del trabajo social, ¿sí? Que decíamos hace un rato, todavía hace 20 años, 30 años, todavía se cuestionaba el carácter científico del trabajo social. Y uno de los elementos fundamentales dentro de las comunidades científicas para poder establecer los límites disciplinarios, los fines disciplinarios, es justamente esta noción de que la disciplina por naturaleza construye y aporta conocimientos y saberes. Eso va a ser muy importante. Nosotros no solamente vamos a hacer una profesión que ya de por sí es complejo, sino también en el ámbito de la perspectiva disciplinar y desde su fundamentación teórica. El trabajo social sea una disciplina que construye conocimientos y saberes. Y va a ser muy importante porque también hay muchos mitos en la historia del trabajo social relacionados con esta idea, sobre todo, de que el marco o los marcos teóricos del trabajo social casi siempre son retomados de otras disciplinas. La sociología como la disciplina que construye conocimiento, el trabajo social como la profesión que lo retoma y lo aplica, ¿no? Una visión que durante mucho tiempo, sobre todo en los años 80, 90, estuvo muy vinculada a esta noción de ver al trabajo social como una tecnología social. Se hizo muy famosa, pues porque en uno de los libros con mayor influencia en el trabajo social, que es justamente el libro de El Diccionario del Trabajo Social de Ezequiel Anderega, pone que el trabajo social es una tecnología social, en los 80s, ¿no? El año pasado que vi a Ezequiel le dije, ya deberías de cambiar el diccionario y ponerle que ahora es un arte científico. Pero efectivamente la disciplina va más allá de la tecnología. La tecnología tiene dentro de sus fases la aplicación
de conocimiento. La disciplina construye conocimiento y lo aplica. Y en el ámbito del trabajo social, vamos a ver que la construcción de conocimientos y saberes va a estar determinada por varios rubros o varios caminos. Por una parte, se construye conocimiento y saber para poder fortalecer la propia disciplina del trabajo social. Y eso es un elemento importante. La construcción de saberes, las publicaciones científicas, los libros, los artículos, ahora los videos, los guiones radiofónicos, porque hay también otra forma también de construir y de divulgar conocimiento. Pero va a estar en un primer momento vinculado a mirarnos hacia adentro, ¿verdad? Fortalecernos como disciplina con estos conocimientos y saberes que construimos. Pero también, fíjense, y ese es un gran mito en el ámbito del trabajo social, ¿no? Esta idea que les digo. Trabajo social retoma de otras disciplinas y no aporta a otras disciplinas. Tal pareciera que solamente nosotros nos aprovechamos para que otras disciplinas construyan conocimiento, nosotros lo agarramos y lo aplicamos. Es importante ver que desde una perspectiva contemporánea, los conocimientos y saberes que el trabajo social ha construido son también conocimientos y saberes que se han aportado a otras disciplinas. Es decir, las otras disciplinas se nutren también de conocimientos y saberes construidos desde el trabajo social. Yo, por ejemplo, les pondría 3 ejemplos importantes. El primer ejemplo es justamente la noción de diagnóstico social, que surge desde el trabajo social, ¿no? Vean, desde Mary Richmond ya dice el diagnóstico que hay que hacer. En toda metodología de trabajo social siempre que va a haber la elaboración de un diagnóstico, no médico, un diagnóstico social. El aporte del trabajo social con respecto al diagnóstico va a ser fundamental, pero también va a ser un aporte a otras disciplinas. Ahora otras disciplinas hablan del diagnóstico social y construyen conocimientos del diagnóstico social que ha sido aportado desde el trabajo social. Un segundo punto, fíjense, que va a ser muy importante, creo yo, es propiamente la propia metodología del trabajo social de caso, donde ahora el trabajo social de caso lo retoma la psicología clínica, lo retoma la psiquiatría, lo retoma la ciencia penitenciaria, y es una construcción, es el trabajo social de caso. Incluso retoma la metodología de Mary Richmond, así como aporte del trabajo social a otras disciplinas. Y el tercer aporte, que es bien interesante, es justamente el aporte más técnico, si ustedes quieren, de la visita domiciliaria. La visita domiciliaria también es una construcción que se da desde el trabajo social y que se aporta. Yo tengo muchos amigos antropólogos, psicólogos sociales, que cuando van a hacer trabajo de campo siempre me dicen: oye, acompáñanos tú a la visita domiciliaria, ¿no? Porque tú dices que eres trabajador social y mira, la puerta se te abre. Yo digo que soy psicólogo y no me deja tratar, pero para nada. Y menos, si es antropólogo y menos si eres psicólogo. Aporte relevante. Ahora la visita domiciliaria de manera contemporánea se ve ya ni siquiera como una técnica, sino como un proceso metodológico fundamental en la construcción del trabajo social. Y el cuarto aporte, fíjense, es justamente esto que decíamos desde el inicio, que tiene que ver con los modelos de intervención. Ahora, en toda institución ya te piden el modelo de intervención, el modelo de intervención para el trabajo de oficios de la construcción, el modelo de desarrollo cultural comunitario, el modelo para trabajar el bullying y prevenir el bullying, el modelo para la promoción de la salud. Todos los modelos. Y la noción de modelos de intervención fundamentalmente es una construcción que se generó desde el trabajo social. Entonces, tenemos elementos teóricos
metodológicos y técnicos, sí, para nosotros, pero también al aporte a otras disciplinas. Hay, por ejemplo, una metodología muy importante que se ocupa en la psicología social, que es la terapia narrativa. Y entonces siempre se ha pensado que la terapia narrativa fue construida por psicólogos. Y no es cierto. La metodología fundamental de la terapia narrativa fue creada por un trabajador social, vinculado a los temas psiquiátricos. Michael White, un australiano que murió por ahí por el 2009, murió muy joven. Sus libros apenas empiezan a traducirse al español, ¿no? Búsquenlo, es terapia narrativa, Michael White. Y entonces discutíamos el otro día con un amigo psicólogo, ¿no? Él fue el que me dijo, mira, es trabajador social y tiene los libros que son los clásicos de la terapia narrativa. Entonces, sí hay aporte para nosotros, sí hay aporte a otras disciplinas. Yo no podría decir es menos o más, simplemente hay aporte de otras disciplinas a trabajo social, de trabajo social a otras disciplinas, y lógicamente de manera contemporánea, pues mucho más. Ahora hasta de manera instrumental. El diario de campo, por ejemplo, es un instrumento de trabajo social. Ahora se llama bitácora, ¿no? Pero es, como tal, todo un registro que surge del trabajo social. Ahora, los conocimientos y saberes que genera trabajo social también, ¿no? Desde esta perspectiva plural, sirven, sí, para el trabajo social, sí para otras disciplinas, pero fundamentalmente sirven para reformular, reinventar la propia institucionalidad desde donde el trabajo social se construye. Por eso este ejercicio, yo les decía, del diplomado, va a ser un ejercicio, aunque sea ustedes, lo pueden decir, muy pequeñito, muy acotado, muy delimitado, pero que de una u otra manera busca ser una reflexión teórica, metodológica y práctica para que ustedes propongan mejoras en su institución, mejoras en su área, mejoras en su programa, mejoras en lo que ustedes estén desarrollando. Entonces sí, es importante el conocimiento para la disciplina del trabajo social, para otras disciplinas, pero para la institucionalidad social. Pero en trabajo social, el conocimiento y los saberes que construimos se diversifican aún más, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de la centralidad de lo social, ¿qué decíamos? La centralidad de lo social enfoca claramente cuál es el objetivo último, que es trabajar con los sujetos sociales. Entonces, los conocimientos y saberes también son parte que el trabajo social aporta para los propios sujetos. ¿Sí? Si en salud, por ejemplo, sí, está el paciente, ¿no? Está el sujeto que es paciente. Pero hay en el marco de este paciente una serie de relaciones sociales. Y está la familia, están los amigos, está la propia comunidad, que para un trabajo social en salud es fundamental. O sea, imagínense, por ejemplo, una familia que tiene un hijo que tiene autismo. Los aportes pues tienen que ir fundamentalmente pues para los papás, ¿verdad? Desde no solamente la información de lo que significa, sino también se convierten en cuidadores primarios. Y entonces los saberes y los aportes que da el trabajo social también van para los sujetos, va para uno, digo, que ustedes tomen este diplomado, pues a ustedes los está ayudando, los apoya en un proceso de actualización y de formación, pero también en su trabajo muchos de estos elementos tendrían que ir orientados a cómo los sujetos con los que ustedes trabajan, que decíamos es lo central en el proceso, también van construyéndose ellos mismos también.
Entonces, por eso es importante también ubicar la construcción de conocimientos y saberes en ese marco. Y también, lógicamente, que los conocimientos y saberes sí pueden ser para la disciplina, para otras disciplinas, para la institucionalidad, para los sujetos y también para generar transformaciones desde abajo y desde dentro, como decíamos, pero transformaciones aquí, cambios. En una familia que tiene un hijo con autismo, seguramente si a esa familia se le capacita para darle a conocer cuál es la naturaleza de la enfermedad, los perfiles, los síntomas, pero también la respuesta, los tratamientos, implica un cambio. La vida son cambios y transformaciones sucesivas, pequeñitas si ustedes quieran. Por eso se habla de que la construcción de conocimientos y saberes también es útil socialmente, es útil para los cambios, para las transformaciones de los sujetos y de su entorno. Adelante. Llegamos a otro punto fundamental en el trabajo social contemporáneo. Sí, pilares profesionales, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Las esferas de acción profesional contemporáneas en el trabajo social. Sobre todo con nuestra historia mexicana muy estadocéntrica, ¿no? El Estado es como este actor hegemónico, ¿no? El Estado y sus propios poderes, sus propios actores. Tal pareciera en México que la acción profesional del trabajo social solamente se hace en el marco del Estado y de sus instancias, los gobiernos y sus diferentes niveles. En el caso de México, 3 grandes niveles, ¿no? Federal, estatal, municipal, a veces en coordinación, a veces en contradicción total, ¿no? El Estado, que no solamente es gobierno, ¿no? En el caso mexicano hay todo un poder judicial donde hay un campo de acción profesional muy importante, un poder legislativo donde también, ¿no?, recurrentemente se abren espacios para un tipo de trabajo profesional de nosotros, y un cuarto actor del Estado que se denominan los organismos autónomos, en el caso del Estado mexicano. Sabemos que hay gente de otros países que nos está viendo. En el caso de México, junto con Brasil, Argentina, somos los únicos 3 países federales. Todos los demás en América Latina son países centralizados, ¿no? Aquí tenemos un gobierno nacional, gobiernos sería provinciales, que tienen sus propios estados, o sea, tienen su Congreso de la Unión, tiene su poder legislativo, tiene su poder judicial y tiene su gobierno, y luego el nivel municipal. Hay incluso otros países donde puede haber hasta 5 niveles de gobierno, gobiernos más vecinales, más cercanos, y gobiernos metaestatales como la Unión Europea, ¿no?, por ejemplo, que son gobiernos, hay diferentes, pero bueno. En el caso de México, con este esquema, pensamos que solo el trabajo social se inserta en las instituciones del Estado, que también las denominamos nosotros instituciones públicas. Se calcula, fíjense, estamos haciendo una investigación de eso, se calcula que el 90% de los, entre el 85 y el 90% de los profesionales del trabajo social en México estamos vinculados a instituciones del Estado, fundamentalmente. Hay otra esfera de acción profesional, además del Estado y toda su complejidad, que es el mercado, es decir, los actores privados, que construyen iniciativas sociales. Desde los tradicionales, ¿no?, actores privados
que dan salud privada o educación privada, desde eso. Hasta ahora, grandes empresas que por esta noción de responsabilidad social tienen brazos sociales en fundaciones, en proyectos, en iniciativas que pertenecen al mundo de lo privado. Entonces tenemos lo privado, que es lo privado clásico, las empresas que dan servicios sociales privados, las empresas que tienen sus brazos sociales, las fundaciones, con esta noción de responsabilidad social. Y por ahí aparecen en la frontera otras esferas, en el caso de México, que son las instituciones de asistencia privada. Son fondos, recursos privados que se destinan para fines sociales. Muchas veces las IAPs, que se denominan, aparecen en lo privado, hay otras veces que aparecen en otra esfera que es lo socio-civil, ¿no? Pero bueno, la esfera privada. Aquí nos están viendo algunas compañeras de Perú. En Perú es muy interesante el desarrollo profesional a partir de las esferas, porque en Perú, a mediados, seguramente en los 50, 60 parece, se determinó una ley, se hizo una ley que tiene que ver con una de las fuentes de riqueza más importantes de Perú, que es la minería. Entonces, en esa ley de minería, que se hizo en los 60, si no Lucero ya después nos dice en qué año, se determina por ley nacional de minas que todas las empresas mineras, por cada 100 trabajadores mineros, deben de contratar un trabajador social o trabajadora social para trabajar todo el tema, no solo de seguridad social con los mineros, sino de seguridad en el trabajo, ¿no? Prevención de desastres, todo eso. Entonces, por ejemplo, en Perú, los profesionales del trabajo social se insertan más en el ámbito privado por esta ley, imagínense, tan importante. Entonces es muy, muy interesante ver cómo la parte privada es muy fuerte. Aquí estamos hablando del 85% está en el Estado, la privada es muy pequeñita todavía. Por más que haya, ¿no?, instituciones privadas de salud, de educación, de asistencia social, de atención a las adicciones, ¿no?, refugios para adultos mayores, estancias infantiles privadas, todavía es muy pequeñito. Acá en el caso de Perú es al revés, ¿no? Pero no todo en la sociedad es Estado ni mercado. Como tal, pareciera que en esta visión muy economicista nos quieren hacer ver. Hay otras figuras y otras esferas, por eso lo puse con mayúscula, las organizaciones, la esfera de lo socio-civil. Todo lo que no es Estado, todo lo que no es mercado, es decir, no tiene un fin de lucro, sino eso que se organiza con un objeto social. Lo socio-civil. También en otros países se denomina tercer sector. Lo socio-civil. No eres Estado, ni tus componentes. No eres mercado porque no buscas un fin de lucro, tienes un fin social. Estas organizaciones de la sociedad civil, que también en el caso de México, pues lo privado es chiquito, lo socio-civil es más chiquito todavía. El fin social de las organizaciones, ¿qué significa? Que estas organizaciones buscan vincularse a lo social, a lo que vimos, ¿verdad? Problemas, necesidades, actores, sujetos sociales, capacidad de respuesta. Entonces, las propias asociaciones, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen investigación social, hacen diagnóstico social, hacen planeación social, hacen gestión, hacen intervención, hacen evaluación, hacen sistematización, muy orientadas al perfil de un trabajador social. Y que desafortunadamente la mayoría de las personas que están en sociedad civil no son tampoco trabajadores sociales. Empieza a haber una emergencia interesante, porque ahora pues, se contratan, ¿no? Empieza a haber la emergencia en dos sentidos. Todavía muy pequeños, si ustedes quieren, pero en dos sentidos. Organizaciones de la sociedad civil que incorporan a laborar a trabajadores sociales, es una parte. Pero lo otro que se me hace lo más interesante
trabajadores sociales que forman sus organizaciones de la sociedad civil, que las dirigen y que las desarrollan. Entonces creo que es un campo importante el tema de la sociedad civil, ¿no? En el caso, todo lo que no es Estado, todo lo que no es mercado, pero complementa. Hace algunos 30 años, ¿no? desde después de la Segunda Guerra Mundial, se acuñó un término, que era ese término para identificar a estas organizaciones, que eran el término de organizaciones no gubernamentales, ONGs. Ahora ese concepto pues ya quedó en la historia. Ahora es el concepto de OSCs, organizaciones de la sociedad civil. Porque bueno, pues antes el surgimiento se da con una confrontación con los gobiernos. Por eso son organismos no gubernamentales. Se diferenciaban, eso es lo que hace el gobierno. Ahora, lógicamente que las organizaciones de la sociedad civil tienen espacio en el margen de los estados y de los gobiernos. Reciben recursos, reciben iniciativas, apoyos, complementan el trabajo que muchas veces no se hace desde el propio gobierno. Entonces, tercer sector, muy importante. Se habla de un cuarto sector, ¿no? Que tiene que ver con todos los actores microsociales y comunitarios que no necesariamente están articulados en estas organizaciones que tienen un reconocimiento jurídico, sino que hay barrios, hay comunidades, ¿no? En otros países, por ejemplo, hay universidades comunitarias, hospitales comunitarios, escuelas comunitarias, ¿no? En el caso de México hay una tradición comunitaria muy importante que todavía no es muy visible, pero que existe formas de organización también, de apoyo social, muy micros, aunque poco visibles, frente a las instituciones del Estado, frente a lo privado, incluso frente a la sociedad civil, y que lógicamente se interrelacionan. En el marco de una visión contemporánea hay que ver también cómo estos procesos de globalización, de mundialización, lo que hacen es que también las sociedades sean permeadas por actores internacionales, ¿no? Desde actores internacionales gubernamentales hasta actores internacionales privados, hasta actores internacionales de sociedad civil. Y cada vez, ¿no? Por ejemplo, acabo de dar yo hace poquito una carta aval para una compañera trabajadora social que entró como consultora al programa Hábitat de la ONU, ¿no? Por ejemplo, en México. Gente que ha entrado a la CEPAL, a UNESCO, también muy pequeño, ¿no? Todavía lo internacional, ¿no? Estas son grandes orientaciones a la FAO también, ¿no? Varios colegas que conozco que están en la FAO, y organizaciones internacionales privadas, lógicamente, y organizaciones de sociedad civil privada, ¿no? De sociedad civil internacionales, Amnistía Internacional, Save the Children, o sea, muchas organizaciones que son grandes organizaciones globalizadas, pero que son de sociedad civil. En algunos estados, fíjense, en algunos países, incluso las embajadas tienen departamentos de trabajo social. Por ejemplo, en España tienen sus embajadas. Aquí en México tienen un departamento de trabajo social. No sé si sigue siendo una amiga, Carmen Moronta, que era la jefe de trabajo social de la Embajada de España en México, y que hacía trabajo social pues con los ciudadanos españoles que viven en México, desde los trámites que se le pide un acta de nacimiento, hasta ese tipo de cosas, hasta otro tipo de intervenciones más profundas de trabajo social. O sea, imagínense imagínense la embajada de México en Estados Unidos, los consulados, si no requerirían trabajadores sociales para este tipo de orientación. Pero es otro ámbito. Y también de manera contemporánea, fíjense, primero era el Estado y los gobiernos, luego se va a diversificar, privado y diferentes tipos de privados, sociociviles, diferentes tipos de sociociviles, microsociales, diferentes tipos de espacios microsociales, ¿no? Internacionales, y ahora, sobre todo con esta tendencia mundial, porque no es una tendencia solamente a nivel de México, son orientaciones internacionales, de
que los sistemas de justicia penal sean orales. En México, desde el 2009 que se hace esta reforma al sistema de justicia oral, ¿no? Empieza a haber una posibilidad muy importante, sobre todo en el ámbito del peritaje y de la mediación, porque el sistema oral es un sistema que primero busca la mediación, ¿no? Claro, primero reúnense ustedes, y si ya no se arregla, entonces ya pasa directamente y es otro proceso diferente. Entonces empieza también a emerger esta tendencia, un trabajo social independiente, como trabajador social independiente, que te puede contratar una parte que está vinculada a un juicio, o la otra parte, o el mismo juez. Yo supe de un proceso hace poco donde las partes tenían contratados trabajadores sociales para hacer su peritaje en trabajo social. Y el juez determinó hacer otro peritaje de trabajo social. O sea, eran 3 colegas en un solo juicio. Esta modalidad, que les digo, es una tendencia mundial, no es solamente, no piensen que es qué padre el sistema moral en México, es una tendencia mundial. Ayuda a que se potencie, además del trabajo propiamente, de todas estas esferas, el trabajo independiente como trabajadores sociales. Yo conozco ya mucha gente que tiene sus despachos, ¿no? Independientemente, se contrata en los juicios, ¿no? Ahora los tribunales superiores de justicia no te certifican como tal, no es una certificación como tal, pero sí es un reconocimiento como tal, como perito. Entonces vas, entregas tu currículum, te hacen alguna entrevista y puedes sacar casi tu aval como perito oficial reconocido por el tribunal. ¿Sí? Con eso pones tu despacho y ahora yo veo gente que va y peritajes de trabajo social, teléfono tal, ¿no? Entonces, algo que en el caso de América Latina, este tipo de trabajos como profesionales independientes, pues recientemente no era una opción, vaya, ¿no? En Estados Unidos es otra realidad, ellos siempre han tenido un sistema así, como esos, los juicios que salen de las películas, ¿no? Que habla más o menos, por eso es oral. Además son jueces diferentes, no es un mismo juez, ¿no? Hay un juez que inicia, otro que está en el intermedio y otro juez que dicta sentencia. Es un sistema muy interesante y quienes le metan por ahí para pensarse como trabajadores independientes, pues es un buen nicho. Y el otro es el de la mediación también, porque también todas las instancias tienen esta parte. De hecho, ahorita hay una convocatoria del gobierno de la ciudad para mediadores, ¿no? Abierta, y pide, ahí dice trabajadores sociales. Importante. Muy bien, entonces esferas de acción también se diversifican, ¿no? Se diversifican. Simplemente para estudiar tu tema y estudiar todas las esferas, no, hombre. Salud tal, mira, hay diversidad, hay pluralidad, cada vez más. Ahora, también está el otro discurso de decir, no, entonces la sociedad civil y lo privado que se haga cargo de lo que el Estado no hace. No, también fortalecer las instituciones del propio Estado, ¿verdad? Y abrir espacios en las instituciones del Estado. Por ejemplo, en Colima, fíjense, el año pasado se reformó la ley de educación para que en todas las escuelas de nivel medio hacia abajo no solamente existiera trabajador social, sino hubiera un equipo interdisciplinario de educación con psicólogos y con trabajadores sociales. Ahorita en Colima están viendo cómo van a aterrizar presupuestalmente eso, pero implica cientos de puestos de trabajo. Y esta es una reforma que tiene que ser nacional, ¿eh? Ustedes que están en educación saben muy bien que en temas de educación, sobre todo, salvo educación especial, que ustedes están, que ahí sí hay un trabajo y hay un reconocimiento profesional, pero las otras, el trabajador social es administrativo, no es profesional. Entonces ahorita hay una tendencia muy fuerte, ¿eh?
En agosto, ahora el Día del Trabajo Social, va a haber un evento fuerte de trabajo social educativo, porque van a proponer que sea una reforma a la Ley General de Educación, donde el proceso educativo sea parte de un equipo interdisciplinario. Como en salud pasa, ¿no? En salud está el médico, está la enfermera, está el trabajador social, está el psicólogo, son un equipo interdisciplinario. En la ciencia penitenciaria igual, ¿no? Tus consejos técnicos, el abogado, el criminólogo, el trabajador social, en educación, y ahí implicaría, imagínense cuántos puestos de trabajo social habría. Sí, se abriría porque ya ahorita no, el perfil de trabajo social en la convocatoria que saca Servicio Profesional Docente no está, ya no está abierto el perfil de trabajo social. Se supone que esos puestos se están quedando para el sindicato, pero no se están tomando en cuenta el Servicio Profesional Docente, y es algo por lo que estamos empezando a organizar. Bien. Pero bueno, eso pueden verse como hay pluralidad en términos de acceso. Ahora, también de manera teórica, un elemento muy importante que tiene que ver con el posicionamiento del trabajo social a diferentes nociones orientadoras en sus posturas. Hablar de individuos o de personas, hablar de sujetos, de actores, de agentes, de grupos, de movimientos, de instituciones, de organizaciones, de clases o de estructuras sociales, ¿no? Se va a vincular mucho con todas las grandes tendencias de la teoría social, ¿no? Que ahora nos hablan, por ejemplo, de que hay en una realidad, no es ni más importante la persona, porque para algunas tendencias teóricas, ¿no? Échale ganas, tú personita, motívate, prepárate y vas a llegar a ser como Carlos Slim, ¿no? Échale ganitas. Cuando hay otras posturas que te dicen, la estructura es la que te determina que estés en pobreza, no estés en pobreza, no es que tú le eches muchas ganas, ¿verdad? Sino que hay una estructura socioeconómica que orienta. Hay visiones más duales ahora. La persona tiene, el contexto tiene importancia, la estructura tiene importancia, ¿verdad? Todo el tema de la movilidad social. Muchos, por ejemplo, que estudiamos en la universidad, pues nuestros abuelos, pues, en mi caso mi abuelo hasta era analfabeta, o sea, no fue ni a la primaria. Entonces hay un nivel de movilidad, siempre por eso el trabajo social tendrá posicionamientos orientadores en el marco de estas grandes teorías. Por eso las teorías sociales son importantes para el trabajo social. Hay veces que incluso uno toma una posición sin saber que tienes detrás de ti toda una carga teórica importante. El hecho que tú no lo sepas no significa que no la tengas. Y entonces puede haber posiciones desde, la pobreza, pues es pobre porque quiere, hasta es pobre porque hay una estructura, o es pobre porque hay condiciones estructurales, contextuales y personales también, ¿no? Entonces siempre van a ser importantes las orientaciones y estas nociones orientadoras sobre el trabajo social, ¿no? Y para esta parte teórica es muy importante pensar que uno no elige a las teorías. Decía un maestro en el doctorado, las teorías sociales los eligen a ustedes, no al revés. No digas, pues yo estoy de acuerdo con esto. Por tu experiencia de vida, por tu postura filosófica, ideológica, política, pues la teoría te lleva y te llama, no la eliges tú. Adelante. Y luego llegamos a un punto, ¿no? Todos los anteriores han sido como más basamentos teóricos. Y dijimos, este primer curso que va a ser algo teórico, metodológico. Entonces llegamos a la noción metodológica. ¿Qué va a ser la noción metodológica? No es otra cosa. Porque hay veces que cuando hablamos de metodología pensamos indistintamente en técnicas e instrumentos. No necesariamente. La metodología incorpora estas dimensiones instrumentales, estas dimensiones técnicas. Pero la metodología es una postura de mundo, es una postura frente a lo social, es una postura frente a los sujetos.
¿sí?, que nos va a permitir actuar en la realidad con esos sujetos. Eso es lo fundamental. Hagan de cuenta que la metodología es un puente de comunicación de lo teórico con la realidad. ¿Sí? Entonces es una postura de mundo, de cómo entiende lo social, de cómo entienden los sujetos, ¿para qué? Para tener después etapas, momentos, rutas, estrategias, métodos, técnicas e instrumentos que te permitan ese proceso de intervención, cumplir con los objetivos planteados. Por eso la metodología es fundamental. Y además la metodología siempre se ciñe desde esta idea que vimos hace rato de lo científico, porque va a implicar procedimientos, etapas, métodos que fueron puestos en práctica y que después fueron desarrollados y que después fueron sistematizados, fueron evaluados, fueron reflexionados y que después pueden volver como aportes metodológicos para el desarrollo de otras prácticas en otras realidades y en otras, ¿no? En el tema número, en el de planeación social, en el 4, va a venir el maestro Manuel Velasco, que es una de las personalidades del trabajo social, que ha trabajado mucho, ¿no?, porque es un equipo interdisciplinario. No sé si ustedes conozcan, seguramente les va a platicar, del modelo ECO2. No sé si lo han escuchado ustedes. Es un modelo de intervención social muy importante, que surge, fíjense, no desde la academia, sino desde la sociedad civil, desde varias organizaciones en México. Inicia con el apoyo de gente extranjera, pero bueno, es un modelo. ECO2 porque es el modelo de la epistemología ética comunitaria, por eso es ECO al cuadrado, ¿no? Epistemología ética y comunitaria. Y es un modelo que se desarrolló aquí y que durante 25 años en 7 organizaciones de sociedad civil que trabajaron con diferentes poblaciones, con poblaciones de calle, con poblaciones que tenían algún tipo de adicción, con poblaciones sexoservidoras, con poblaciones de reclusión. Ellos le llaman en este modelo ECO2, a la gente le llaman personas en sufrimiento social, le llaman, no son ni marginadas ni en sufrimiento social. Por ejemplo, este tipo de metodología del ECO2 pues es una metodología que empezó acá y que ahora ya es una red mundial impresionante. En Europa, en Alemania, en Sudamérica se reproduce la metodología y se adapta a las realidades, ¿no? Pero la metodología es como una base, no es tampoco una receta de cocina que se tiene que hacer primero esto, después de esto, después de eso, procesar. La metodología contemporánea también es flexible, por eso ahora se denomina normalmente estrategias metodológicas, ¿no? Porque la noción de estrategia es una noción plural, donde hay muchos caminos para lograr tu objetivo, de corto, mediano y largo plazo, y entonces se une ahora muchas propuestas. En realidad es la propuesta de estrategia metodológica, pero digamos que es la metodología. En trabajo social ha habido metodologías y se han construido metodologías, no solo se han construido instrumentos. La metodología tradicional que ustedes conocen pues va a ser un referente importante, histórico, que tenemos que mirar también con la mirada contemporánea, ¿no? Con esta mirada que decíamos, de poder ver en el presente, pero también actuar y construir desde el presente. Adelante. Entonces, la metodología tradicional, históricamente, se vio y se entendió a partir de métodos independientes de intervención. O sea, tú hacías caso y hacías solo caso. Tú hacías grupo y hacías solo grupo. Tú hacías desarrollo de la comunidad y solo desarrollo de la comunidad. Incluso había grandes escuelas de trabajo social de caso, trabajo social de grupo, trabajo social de, como si no hubiera una interrelación entre ellos. La visión tradicional de la metodología se cimentó en eso, en fragmentar. Por eso son métodos de intervención. Por allá, por allá, por acá.
La metodología tradicional, desde una perspectiva contemporánea, significaría algo que también en su momento, el siglo pasado, lo pusieron en la mesa sin que tuviera un impacto tan importante como lo tiene ahora en la discusión contemporánea. Que el trabajo social tiene metodología de caso, de grupo y de comunidad que se puede articular. Y tú puedes trabajar un caso de bullying, pero necesariamente tendrás que trabajar grupalmente y tendrás que trabajar familiarmente y seguramente tendrás que trabajar comunitariamente para poder desentrañar ese caso de bullying. O algunos que trabajan comunitariamente, ¿verdad? Trabajamos el desarrollo comunitario amplio y encontramos grupos específicos con los que hay que trabajar. Y dentro de ese grupo, híjole, un chavito que tiene problemas de adicciones y que lo vas a tener que trabajar específicamente, pero a partir de una articulación de estos métodos. Y lo más importante es que ahora se ve no como métodos aparte, sino como niveles integrales de intervención. Es decir, se ve una metodología del trabajo social donde no separas caso, grupo, comunidad, sino es una metodología con diferentes niveles integrales de intervención. ¿Sí? Por eso va a ser muy importante. Todavía cuando yo me formé en la escuela, en una escuela como la ENSE en esos tiempos, pues, crítica y decías, no al trabajo de caso, sí al trabajo comunitario. 25 años después, ¿no? Ya reflexional al ver, dices, estos son niveles integrales de intervención. Entonces un trabajador social tiene que saber de trabajo de caso, tiene que saber de trabajo de grupo y tiene que saber de trabajo social de comunidad como niveles integrales de intervención. Entonces fíjense qué importante esta metodología. Y que ustedes saben, su ruta es la misma ruta del ciclo de vida, ¿no? Cámbienle nombres, pónganle nombres, ¿no? Inserción, diagnóstico, tratamiento, plan de tratamiento y evaluación. Cámbienles nombres, pero siempre van a ser, yo digo, los 4 grandes pilares metodológicos: preparar, diseñar, desarrollar y concluir. Y por eso la metodología tradicional, creo yo, que leída a la luz de nuestra visión contemporánea, pues tampoco, porque también hay discursos, eso ya es pasado, ya, que se quede en el pasado. No, el pasado se relee, se reconfigura, se reimagina y se reconstruye para tener un mejor presente y proyectarlo. ¿No? Ustedes, por ejemplo, lean a Mary Rippon, ahora ya su libro Diagnóstico Social está ya traducido. Casi nunca hubo traducción. Tiene que 15 años que tiene traducción. Vean a Mary Richmond lo que escribe en 1917. Es algo que yo estoy pensando actualmente, ¿no? Porque es un proceso metodológico de intervención. Dicen que era la gurú del trabajo de caso, pues de caso, de grupo, de comunidad. Lo que pasa es que muchos profesionales hemos leído poco a Mary Rippon, los que hemos leído y de repente saludos hablando y dicen que era práctica, no hombre, una rigurosidad. 1917 y tenía ya una visión de niveles de intervención. Entonces va a ser muy importante la parte metodológica adelante, a partir de los niveles y sobre todo podríamos decir como de la cereza del pastel metodológico del trabajo social contemporáneo, que van a ser los modelos de intervención. Los modelos de intervención como estrategia metodológica que surge desde el trabajo social, que nutre al trabajo social, por así que como dijimos, ¿no? Nutre al trabajo social, nutre a otras disciplinas, nutre a las instituciones, nutre a los sujetos a los que va dirigido y nutre a la transformación social. Por eso es una propuesta importante. Por eso ahora a nivel formativo la mayor parte de las maestrías que yo conozco en trabajo social, su fundamentación metodológica es la construcción de modelos.
que va a ser el otro aporte contemporáneo del trabajo social a estas dimensiones metodológicas. Los modelos de intervención. ¿Qué es un modelo primero? ¿Qué es un modelo? Un modelo tiene que ver con una construcción de la realidad o de parte de la realidad. Es una construcción, una mirada que se construye sobre la realidad para poder analizar mejor esa realidad, pero sobre todo para actuar en esa realidad o en esa parte de la realidad. Póngame mejor parte de la realidad, ¿no? Se oye muy intervenir en la realidad, ¿no? Construcciones de una parte de la realidad que van a permitir analizarla y actuar en ella. ¿Sale? Son representaciones, fíjense, pueden ser construcciones, pueden ser representaciones, pueden ser imaginarios de partes de la realidad que nos permiten tener una perspectiva de ella para poder conocerla, adentrarnos siempre como un fin de transformación. Fíjense qué importante la noción de modelo. La noción es una construcción que yo hago de la realidad, una aproximación a la realidad para poder conocerla mejor y para poder actuar en ella en esa parte de la realidad con fines de transformación. Adelante. Los modelos, fíjense, son grandes escuelas de pensamiento y de acción. Escuelas de pensamiento y de acción que definen y establecen límites de lo que debe de ser estudiado. Por eso un modelo implica un ejercicio de delimitación. En la escuela hay un modelo de atención a familiares de los niños que tienen cáncer. Ejercicio de delimitación. El modelo de intervención para personas con discapacidad motriz. El modelo de intervención para poblaciones indígenas en la Ciudad de México, migrantes y residentes. Siempre implica un ejercicio de delimitación para pensar esa parte de la realidad, actuar en esa parte de la realidad. Fíjense, esto es muy importante. Los modelos son esquemas guías. Representan una imagen que a la vez es guía. Es camino a seguir. ¿Sí? Fíjense qué importante, ¿no? Estos esquemas guías son construidos con procedimientos científicos, primer elemento. Con métodos, con reglas. Fíjense, no cualquier método, no cualquier regla y no cualquier procedimiento, sino que son reconocidos con una comunidad científica y que son fundamento para una práctica. El modelo de intervención siempre tiene una finalidad para poder actuar y para desarrollar un proceso de práctica. Y luego viene lo interesante. Son unidades de consenso, fíjense. En un modelo que tiene acuerdos, son unidades de consenso, de éxito, de buena práctica, de algo que fue desarrollado y detonó un proceso que puede considerarse exitoso, que puede considerarse buena práctica. Y fundamental, son unidades de consenso, de éxito, de prácticas que se convierten en esquemas replicables, otro elemento fundamental en la construcción de modelos, la replicabilidad. No entendiendo la replicabilidad como hacer todo, como dice el modelo, y copiar. No. La replicabilidad como un ejercicio de ciertos basamentos y procedimientos y métodos establecidos, pero que también pueden ser flexibilizados, reformulados o readaptados, ¿no? Eso es algo muy importante, pero el modelo es replicable. Por eso el modelo ECO2 se puede replicar. No significa que sea lo mismo, ¿verdad? Como tal, pero que hay procedimientos, hay fundamentos, hay pilares importantes
que los puedes desarrollar independientemente de, ¿no? Por ejemplo, el modelo ECO2 tiene una visión muy participativa y muy dialógica de diálogo. Pues el diálogo lo puedes instrumentar en diferentes, pero será diferente un diálogo entre población de calle que la gente que está en reclusorio, ¿verdad? Pero sí, es diálogo. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Es bien importante esta parte de la replicabilidad. Para ser replicables en otras realidades, proporcionan soluciones a problemas. Fíjense qué importante. Pues por eso, si en la centralidad de lo social uno de los retos es dar solución novedosa, diferente a problemas, pues los modelos son instrumentos metodológicos muy importantes, porque dan solución a problemas. Fíjense lo interesante, interrelacionan teorías, métodos y prácticas de una disciplina o de varias disciplinas. Naturalmente, no naturalmente, o sea, generalmente los modelos son interdisciplinarios. Este ECO2 es una maravilla interdisciplinaria. Hay el trabajador social tiene una visión, pero también los psicólogos. Entonces, muy importante el tema. Relacionan teorías, métodos y prácticas de una disciplina o de varias. Adelante. ¿Cuáles van a ser? ¿No? Aquí no vamos a venir a explicar cómo se hace un modelo. Por eso se llevan un año en la especialidad o un año en la maestría, ¿no? Vamos a ver cuáles son los elementos sustantivos, ¿no? Para la construcción de un modelo, para la identificación de un modelo. Todo modelo, pues, lógicamente, primero va a tener su delimitación: tiempo, espacio, tema y sujetos. Siempre. Tiempo, espacio, tema y sujetos. Entonces, bueno, es el modelo para trabajar con las mujeres de la Ciudad de México. Temas de prevención de la violencia. Y si se puede definir tiempo, mejor. ¿No? Es prevención, tema, sujeto, mujeres, tiempo, espacio. Primero, tiene una delimitación. Es como construir tu objeto de intervención. Así como se construye el objeto de investigación, el modelo construye tu objeto de intervención. Segundo elemento, todo modelo pues tiene una dimensión teórico y conceptual, es decir, tiene el marco teórico. Los fundamentos teóricos, los autores, las posturas, los conceptos, las categorías más importantes. Por ejemplo, si tú vas a ver prevención de la violencia, pues hay que ver qué es prevención, ¿verdad? Teóricamente. ¿Quiénes nos hablan de prevención? ¿Cuáles conceptos? Y siempre una posición. Con esto estoy, con esta parte teórica. Para mí es esto. Y además, identificar grandes categorías, conceptos, ¿no? Autores, posturas, con prevención, con violencia. Entonces uno siempre, el marco teórico se nutre de tus grandes categorías, de tu delimitación del tema. Algo muy importante en todo modelo de intervención: su marco ético-político, que significa sobre todo la postura que vas a tener con respecto a los sujetos con los que se va a generar un proceso de intervención. ¿Sí? No es lo mismo una postura normativa en el uso social de drogas, es decir, a ver, este es el tratamiento y te vienes y lo haces o lo haces, a una postura más dialógica donde el tratamiento se construye entre el experto en el uso social de drogas y la persona, y se llega a acuerdos. No es lo mismo, ¿verdad? Es una postura ético-política diferente. Es decir, a ver, métete al anexo y a ver cómo le haces 3 meses sin meterte nada. A decir, a ver, construyamos. Son diferentes. Y hay modelos diferentes. No es ni malo ni bueno, son modelos con posturas diferentes. Pero en el modelo, además de tu postura teórica y conceptual, debes de tener tu postura ético-política. Es decir, la posición frente a los sujetos.
Lógico que el modelo tiene una dimensión metodológica, es decir, tu posición, pero también tus etapas, tus fases, tus procedimientos, ¿sí? Tus técnicas, tus instrumentos. Muy importante la dimensión metodológica. Se tiene una dimensión práctica y operativa, ¿no? Se llega hasta el procedimiento, se llega hasta la acción, se llega hasta la actividad. Por eso el modelo es general, pero también es muy específico. Hay una dimensión siempre reflexiva y propositiva. El modelo, fíjense, qué importante es esto. El modelo tiene replicabilidad, pero se va reconstruyendo siempre. Se va adaptando, se va reorientando, se va rehaciendo. Por eso va a ser fundamental hablar de modelo. Implica la dimensión de la replicabilidad que habíamos visto. Y esa replicabilidad puede también significar cambios. A lo mejor lo que pasó en una realidad con un modelo puede que no haya tenido el éxito en otra realidad en el mismo modelo. Por eso la replicabilidad implica también, indispensable aquí en esta parte de la replicabilidad, siempre implica reformulación. Y siempre aquí en esta parte de la replicabilidad y de la reflexión, siempre se recomienda análisis comparativo con otros modelos que trabajen tus mismos temas y tus mismos sujetos. Por eso es bien importante. Fíjense qué importante para hacer un modelo, ¿no? Ah, mira, quiero hacer mi modelo de escuela de oficios, pero yo reviso otros modelos de escuela de oficios. Siempre buscando generar un proceso de innovación en eso, ¿verdad? Pero el ejercicio comparativo siempre te sirve. Por eso en un modelo tienes que hacer una especie de estado del arte de los otros modelos, de esos mismos temas y con esos mismos sujetos. Prevención de la violencia en mujeres. Ah, si lo quiero hacer en la ciudad, pero a ver cómo se está haciendo en otros estados, en otros países. ¿Qué retoman? ¿Sí me entienden? Siempre es un ejercicio importante. Y el modelo también tiene que ver con un instrumento, con una metodología que puede incidir a la política pública, ¿no? Que es lo que decíamos. Cómo desde abajo puedes construir a que la política pública o la política institucional se reconfigure y mejore. Por eso va a ser muy importante hablar de modelos. Y el modelo de intervención es ahora un proceso que cruza todas las instituciones. En todas las instituciones ahora ya los modelos de intervención de tal. Y vuelvo a repetir, desde el trabajo social es desde la disciplina donde más se ha reflexionado sobre la construcción de modelos de intervención. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que para hacer un modelo requieren ustedes todos estos elementos, al menos delimitación, marco teórico, marco ético-político, marco metodológico, marco práctico y operativo, marco reflexivo y propositivo, marco de replicabilidad y, a partir de eso, evaluar para poder llegar a incidir en la política. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Modelos? Muy bien, vámonos. Orientaciones éticas en el trabajo social contemporáneo. Nosotros decíamos algo muy importante. El trabajo social es una profesión y el trabajador social es un profesional que se inserta en el mundo de las instituciones, llámense del Estado, privados, sociociviles, que normalmente a las sociociviles se les denomina también organizaciones, no tanto instituciones, pero imaginemos que es en cualquier marco. Estado, privado, sociocivil, microsocial, internacional, ¿no? En cualquier marco. Normalmente,
La posición ética del trabajo social es eso que el contexto, la legalidad, te marca lo que es adecuado de realizar y lo que no es adecuado. Dice el tema ético, lo malo o lo bueno en la ética tradicional. En la ética contemporánea es lo que es un límite para marcar valores, principios frente a lo que no puedes hacer como profesional. Entonces, normalmente las orientaciones éticas en el trabajo social, por lo menos, van a estar vinculadas a 5 grandes orientaciones. Tu posición ética frente al sujeto, a la persona con la que tú estás trabajando. La posición ética frente a la familia y la comunidad de esas personas. La posición ética hacia uno como profesional y la posición ética frente a la institución. Por eso, en el trabajo social, desde mi punto de vista, uno de los ejercicios más fuertes y contradictorios es la posición ética. Porque hay veces que la política institucional te puede marcar lineamientos que no necesariamente benefician a los sujetos. Por ejemplo, en salud, una política institucional que es la no exención de las cuotas. Cuando tú te das cuenta, es una política que esta persona que tiene esta familia realmente debería de tener una exención. Pero eso es para gobierno federal, porque nosotros en la Ciudad de México. Ah, claro. No, aquí es gratuito. No digo, pero hay posiciones. A lo que yo voy es que hay posiciones frente a la institución. Digo, este es un ejemplo de una política institucional que se contrapone muchas veces con lo que el propio trabajador social tiene como postura y lo que la persona o su familia tiene como postura o como realidad. Nada más hablar de ética es otro semestre, ¿no? Ética en el trabajo social. Pero bueno, esas son las posiciones éticas. Adelante. Y llegamos a algo que me gusta mucho y que disfruto mucho compartir y construir siempre que doy clase. En el trabajo social, siempre el ejercicio profesional se va a nutrir de esta dualidad entre las orientaciones que nos permiten relacionar teoría y práctica. Sí. Normalmente, sobre todo en posiciones muy formativas del trabajo social, pero también profesionales del trabajo social, siempre históricamente ha habido una postura que nosotros la vamos a denominar la postura, la orientación de la práctica por la práctica, ¿no? Es decir, uno hace práctica a partir de lo que la orientación práctica define. ¿Qué podríamos decir históricamente? Que esto sucedió en las primeras edades del trabajo social, cuando surge el trabajo social, que era un hacer por hacer, una práctica por la práctica, sin un marco de referencia teórico, filosófico, político, social, ideológico. Muchas veces muy vinculado a cuestiones religiosas, a cuestiones filantrópicas. Si no era religiosa, era filantrópica, ¿no? Más laico, pero siempre como de apoyar, la ayuda, el apoyo. Posteriormente va a haber una orientación muy importante que también de manera contemporánea se discute y que es muy interesante, que es esta posición que hacer trabajo social implica primero tener una práctica para después tener una teoría y desarrollar una práctica 2 más puntual, más reformulada, más adecuada.
Claro. Entonces, tengo práctica, voy a la teoría, y después tengo una mejor práctica. Esta segunda posición, la práctica, la teoría. Hay, por ejemplo, una escuela que ya desapareció, la escuela de verano de Comala en Colima, ¿no? Muy interesante, me tocó conocer a una de sus coordinadoras, Aida Segura, que yo siempre le dije, tienes que escribir esta experiencia, porque era una escuela de trabajo social. Comala está cerquita de Colima, de la capital de Colima, como 10 kilómetros. Y una escuela histórica en el trabajo social mexicano, que es la escuela de trabajo social más colectivo, porque fue una escuela de las pocas escuelas orientadas a un trabajo social rural, ¿no? Pero además muy curioso, porque la dirigían religiosas muy progresistas. La dueña la que fundó su escuela era hija de uno de los grandes hacendados de por ahí de Jalisco, tenía muchísimo dinero, y la hija le salió muy revolucionaria, y entonces funda esta escuela. Y dentro de su metodología de esta escuela era formar a trabajadoras sociales técnicas, pero que tuvieran ya una experiencia de trabajo comunitario de muchos años. Y entonces lo que hacían era ir a las comunidades, identificar a gente que pudiera formarse, se la llevaban. Era como un internado, porque era una escuela de verano. Lo que les decía yo en la mañana, la escuela de verano, su idea es generar como formación intensiva, corta, pero intensiva. Bueno, allá se la llevaban en verano. Entonces, ya traían una experiencia, eran líderes comunitarias, mujeres que habían generado procesos de expropiación, de meter el agua en su comunidad, o sea, eran líderes comunitarios que los llevaban a la escuela a darle teoría y metodología, y después se regresaban a las comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta orientación es muy interesante. La orientación tradicional, más positivista, ¿no? Más estructurada, ¿cuál es? Para ir a la realidad necesitas primero teoría, y luego haces práctica, y luego vuelves a mejorar la teoría, que es el tercero, la relación teoría-práctica, ¿no? Que eso se da, por ejemplo, en la formación académica, ¿verdad? Nunca te vas primero a la práctica y luego regresas a tus materias teóricas, sino que te dan teoría, metodología, y luego vas a la práctica. Hay una tercera posición, no, una cuarta, que es la postura dialéctica. Ahí se me pasó ponerle, si la ponemos ahí, que es la postura de que teoría es práctica y práctica es teoría. No hay un desfase, ¿no? Sino que es una visión dialéctica de interrelación teoría-práctica. ¿En dónde era? Aquí, en la cuarta, aquí. Bájale aquí, antes de... No. En la otra. Antes. Ajá. Ándale. Relación dialéctica, teoría práctica. O sea, no es primero la teoría ni la práctica, sino que es un proceso dialéctico, contradictorio, pero dialéctico, ¿no? Por ejemplo, yo me formé con un plan de estudio, nosotros nos formamos con un plan de estudio de ese tipo. Porque teníamos práctica y teníamos teoría a la vez. Que luego, cuando en la práctica se presentaba algo que tú veías hasta el noveno semestre, pues tenías que hacerte tú, ¿no? Pero bueno, esa era la idea de un plan de estudios. Hay plan de estudios, les digo, teoría práctica, no, práctica, teoría práctica, y hay interrelación, ¿sí? Que esta normalmente pues, fue como la más, de manera como más crítica, la asumida en los procesos de formación. Luego hay, sobre todo a nivel de estudios de posgrado y todo, algo que se denomina ahora también en trabajo social la teorización de la práctica. Es decir, teorizar sobre una práctica que uno no desarrolló. Por ejemplo, mi sueño siempre ha sido, cuando tenga tiempo, algún día, investigar todas las tesis de trabajo social que hablen sobre juventudes
desde el nivel técnico a licenciatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Serían como 90 tesis. Y reflexionar lo que en su momento. Eso sería teorizar la práctica, yo la hice. ¿No? A nivel de posgrado, por ejemplo, muchas investigaciones de posgrado, es que quiero teorizar la práctica que se hizo en el año tal, ¿no? Un amigo que estaba estudiando, no de trabajo social, pero la primer mujer psiquiatra en México, por ejemplo. Es un proceso de teorizar una práctica y con todos sus documentos de su consultorio. Entonces hay ahora tendencias también donde se puede teorizar la práctica y también se puede teorizar la práctica y se puede cuestionar prácticamente la teoría. Con esto que les decía de las familias, ¿no? La teoría, una familia que es la unión de dos o más personas por consanguinidad, por afecto. Y ahora hay familias unipersonales. Se rompe la teoría. Claro. Ya no es papá, mamá y hijos. Hay un documento que dice que hay 287 tipos de familia. Imagínense. Entonces, el tema de la teorización de la práctica, de cómo desde la práctica se cuestiona la teoría, y esta última, más contemporánea, que es la relación dialéctica, entre otro elemento que va a ser el clave de la metodología. Cómo no se puede hablar de teoría práctica sin hablar antes del punto de encuentro que es la metodología. Entonces, con la visión más contemporánea, podríamos decir que no es solamente teoría práctica, sino teoría, metodología, práctica. ¿Sí? Entonces esas van a ser también las grandes tendencias, las grandes orientaciones para poder discutir la relación teoría-práctica en trabajo social. Muy bien. Nos vamos a un tema también del trabajo social contemporáneo. Hemos insistido mucho, ¿no? Desde que estábamos en este primer punto de la centralidad de lo social. Respuestas novedosas, respuestas innovadoras, respuestas diferentes, respuestas alternativas. Todo este tipo de posiciones se van a aglutinar en un concepto, en una categoría muy importante, que va a ser la categoría de innovación social. Y ahora se habla mucho en el trabajo social de trabajo social e innovación social. Trabajo social e innovación. La innovación social tiene que ver con enfoques nuevos, con prácticas, con métodos o sistemas para llevar a cabo procesos tradicionales, convencionales, institucionales, pero también tareas nuevas, siempre poniendo en juego la participación de los diversos sujetos que están en un proceso social. Fíjense, la innovación implica realizar las tareas como son, modificar las tareas, pero siempre con la participación de todos los actores que se vinculan a un proceso institucional. Son soluciones que resultan novedosas, que resultan efectivas, es decir, que cumplen objetivos, pero también son eficientes, es decir, que optimizan tiempos, recursos, que son sostenibles, es decir, de corto, de mediano y de largo plazo, y que son justas para un problema social. La innovación social siempre va a implicar construir soluciones a problemas, pero son soluciones diferentes a las establecidas.
La innovación social es también un sistema de pensamientos, fíjense, no solamente de prácticas. Ese es el tema, que cuando tú cambias, haz una práctica mañana, ¿no? Y toma en cuenta la opinión de la gente que está. No solamente tiene que ver con una práctica, sino con un sistema de pensamiento. Por eso es la innovación social un elemento cultural. Pero fíjense, es un sistema de pensamientos y prácticas para realizar algo diferente con lo que cuentas. Fíjense qué interesante. Con los insumos institucionales con los que tienes, no con lo que no tienes, ¿verdad? Porque tú puedes decir, yo quiero ser innovador, pero necesito en mi hospital, si tengo otras 80 camas, otros 20 trabajadores sociales más, que estén, no, pues, qué bien, qué innovación, ¿verdad? La innovación es pensar diferente a partir de lo que tenemos. Pensar y actuar diferente. Entonces, por ejemplo, yo casi siempre en las instancias que he estado, institucionales, en la administración pública, uno de los temas frecuentemente en la administración pública es la ausencia de sistemas de información, de diagnósticos. Y cuando los tienes de hace 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración pública no tiene ni los recursos, ni las capacidades, ni la gente formada para poder hacer ese tipo de investigación. Pero eso no sé, el hecho que tú no hagas ese tipo de sistemas de información no significa invariablemente que no exista alguien que los haga. Pues claro que existe alguien que los hace, sobre todo los centros de investigación de las universidades, que normalmente. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba con el tema de poblaciones de calle, hicimos el primer censo de población de calle, pero pues, queríamos meterle más carnita, ¿verdad? Investigaciones sobre el trabajo en calle, sobre el sexo servicio en calle. Entonces yo ahí me di cuenta, dije, a lo mejor soy innovador social, que lo que hicimos fue hacer un seminario. Entonces convocamos a todos los especialistas de poblaciones callejeras y dijimos, ¿quieren participar en este gran seminario, ¿no? de la ciudad? Vamos a... Y surgieron así, hasta debajo de las piedras, un montón especial, de la Ibero, de la UAM, que tenían investigaciones sobre poblaciones de calle, que el gobierno nunca las iba a poder hacer, por recursos, por tiempo, pero que sí existían. Entonces hicimos la convocatoria, hicimos un seminario permanente de todo un año, que ese seminario se convirtió en el sistema de información de las poblaciones callejeras de la ciudad. Es decir, uno no se quedó con la idea de que pues, no se puede, ¿no? Y cualquier tema de usted, cualquier tema, siempre va a haber gente que investigue esos temas. Entonces, por ejemplo, ese es un elemento que, o sea, yo no tenía dinero para hacer investigación, ¿vale? Las universidades tienen fondos para eso. Entonces lo que hicimos fue un proceso de innovación, sin darme cuenta en ese tiempo que ahora se le llama innovación social, ¿verdad? Era con lo que teníamos, y nada más lo que hicimos fue un seminario. Cada 15 días se presentaba un ponente a darnos, invitábamos a toda la gente con ese proceso de innovación, hasta capacitamos a nuestra gente del programa del PASE, que se llama el Programa de Atención Social Emergente. Yo era coordinador del PASE, tú lo debes de conocer. ¿Qué hicimos? No teníamos lana, pero hicimos un ejercicio de sistema de formación muy bonito. Súper bonito. En ese tiempo, les digo, no nos dimos cuenta que hacíamos un proceso de innovación. Ya después, cuando me metí a estudiar, dije, sí, cierto, mira. Ahora, yo creo que los trabajadores sociales en general somos innovadores sociales. Porque con lo que tienes que dar respuesta a todo lo que en la institución se dice que no, aquí se tiene que decir que sí. Y a veces, ¿cómo le haces? O sea, hay veces que la innovación es más de sentido común, pero es innovación.
porque con lo que cuentas haces cosas diferentes. Yo, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura tengo 12 promotores culturales para toda la ciudad. Ni uno por delegación. Ni uno por delegación. No, cuando estaba en el INJUVE tenía 300 tutores. 300 en 300 colonias. Claro, pero aquí 12. Hace un trabajo. Pero ¿qué hice? Pues me jalo a mi grupo de prácticas de trabajo social y le hablo a la escuela una práctica en la Secretaría de Cultura. Y entonces ese grupo pues, me ha ayudado a... Y los ayudos a ellos porque ellos se van actualizando, adquieren, ¿no? Y de manera innovadora pues yo resuelvo un problema. Entonces, muy importante. Ahora, adelante. La innovación social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer necesidades, producir cambios, resolver retos de la sociedad, es decir, con elementos de creatividad. Y siempre creando alianzas y siempre fortaleciendo a los sujetos. A los sujetos a los que va orientado tu trabajo institucional. Adelante. ¿Cuáles van a ser las claves de la innovación social? Esta va a ser, se puede ver como una tareita, como un test. ¿Qué tanto innovador social soy? Desde donde estoy. Primero, la innovación social tiene una clave fundamental que es la participación plena de la comunidad en diferentes etapas en los procesos que uno desarrolla institucionalmente. Es decir, la participación plena de todos los actores que están involucrados en un proceso institucional. Ser innovador es incentivar la participación plena en todas las etapas, normalmente, muchas veces, incluso de una manera autocrítica, ¿no? Se retoma a los sujetos, sobre todo para las primeras etapas de investigación diagnóstico, y después. La innovación implica incorporar plenamente en todas las etapas a estos sujetos. Segunda clave importante de la innovación, construcción de alianzas estratégicas. ¿No? En este seminario que les dije que hicimos, pues participó sociedad civil, toda la gente que trabajaba el tema de población de calle, que entre ellos ni se podían ver, pero cuando nos los invitábamos, pues había un espacio institucional medio neutro y medio mediador, porque al final, pues hasta como medio que competían entre ellos, ¿verdad? No digo nombres de instituciones para no meterme en problemas. No, pero alianzas estratégicas. En trabajo ustedes siempre tenemos nuestras alianzas. Se sintetizan en nuestro directorio, ¿verdad? Híjole, las compañeras que están en la PGJ, las compañeras que están en salud, las compañeras que están en educación, las compañeras que están en el DIF, las compañeras que están en el mundo privado, las compañeras que están en la Secretaría de Cultura, las compañeras que están en la universidad. En las alianzas estratégicas implican una articulación y una visión para que esas alianzas fortalezcan el proceso institucional. Las alianzas estratégicas pueden ser de diferente tipo, de diferente nivel, locales, nacionales, internacionales, estatales, gubernamentales, sociedad civil, privado, de todo tipo. Siempre en el marco de sus proyectos institucionales. Yo siempre les digo, un ejercicio fundamental del trabajo social contemporáneo es la construcción de alianzas. Porque la construcción de alianzas implica también generar sinergia entre diferentes tipos de conocimientos y saberes. Esto es algo bien importante en la innovación. Construcción y articulación de diferentes tipos de saberes y conocimientos. Por lo menos se habla de que en la vida social hay tres grandes tipos de conocimiento. El conocimiento académico, que es ese conocimiento científico, de la reflexión, de los espacios de formación, universitarios, etc. Conocimiento científico, conocimiento académico. Pero también hay otro tipo de conocimiento, muy importante, que a veces ni se le da el estatus de conocimiento, que es el conocimiento social.
conocimiento social. El conocimiento de la propia gente a partir de su relación con sus necesidades y problemas, ¿no? Por ejemplo, en salud, pues es importantísimo el tema de cómo una familia que tiene un paciente y que ha vivido años con un paciente que tiene diabetes, pues dígame si no va a tener un conocimiento en la familia para su atención, para el tratamiento, tiene un conocimiento. Entonces el conocimiento social es muy importante. A veces es muy diferente al conocimiento académico y científico. Y no es ni que sea más ni menos, es complementario, es diferente. Y hay otro tipo de conocimiento, entonces el conocimiento científico, el conocimiento social, y hay otro conocimiento que se construye en el marco de la innovación, que es el conocimiento de la práctica. El conocimiento que se hace en el tema desarrollando una práctica. Y yo digo, estos tres tipos de conocimiento, hay veces que el trabajador social está bien cerca de los tres. El científico, el social y el de la práctica. Cuando normalmente las metodologías, que es una metodología que se llama el cruce de conocimientos, se dice que casi son mundos aparte, aunque se tengan que articular. Yo creo que la sinergia de este tipo de conocimientos podría ser que se generen procesos de innovación. Y en el trabajo social estamos muy cerca de eso. Planeación de la creatividad como otra clave fundamental, ¿no? La creatividad normalmente se conoce, se generaliza como esa idea de todo este grupo, alguien de ustedes es creativo. Solamente alguien, no todos. Entonces hay que identificar a ver quién es el creativo. Lo sacamos de este grupo y lo llevamos a otro lado para generar mayormente su creatividad. Esa es una postura más ahistórica, más de don. Es creativo que tienes este don. Frente a las otras posturas, donde la creatividad se construye, no es un don, se construye. Y se construye sobre todo colectivamente. No sé ustedes, pero me imagino que ustedes utilizan mucho una de las técnicas que las denominan las técnicas más básicas del sentido común, y yo creo que no es nada de sentido común, que es la lluvia de ideas. Yo normalmente, siempre que tengo un problema, a ver, equipo de trabajo, este es el problema, a ver, ¿qué ideas tienen estos? Mira, yo creo que tú la tienes tú, puedes tener una imagen de las ideas para resolver. Pero cuando empiezas a escuchar a los 15, ya cuando va el último, ya tienes otro tipo de ideas que retomas de las diferentes situaciones. A eso se le denomina planeación de la creatividad. Es decir, la innovación social implica construir creatividad. La creatividad no se tiene, no es un don. Un día, en algún momento de mi vida, tuve la posibilidad de platicar con Gabriel Maciá Márquez. Y entonces yo le preguntaba que si él, en ese tiempo yo estaba haciendo una novela, y entonces le pregunté que el don que él tenía para escribir, ¿no? Decía, no, a ver, sí. Por lo menos cada párrafo lo corrijo 30 veces. O sea, no es así de que a la primera, no. Es un proceso de construcción. La innovación social implica construir creatividad y planear la creatividad. La creatividad se planea, se construye colectivamente en el ámbito institucional. Por eso ahora se habla, ¿no?, de ciudades creativas, instituciones creativas, universidades creativas, porque planean, no es algo de que ya me llegó el electrón, ¿no? La creatividad, como si llega
cualquier mariposa que va ahí en el aire, no, se construye, es parte de la innovación. Construcción de liderazgos, sí personales, pero también colectivos, sí individuales, pero sobre todo en el ámbito de la innovación, liderazgos institucionales. Muy importante, comunitarios u organizacionales. Entonces, ¿por qué el modelo de Mítica puede ser un modelo líder? No es Karina, es una institución que tiene un modelo y que se va a construir como una institución líder. Porque muchos hospitales, ¿no?, son líderes en atención, porque construyeron un liderazgo institucional. Hay una institución en Hidalgo, no sé si la conozcan, que tiene un modelo muy interesante de atención al tema de las adicciones. Se llama Villa Ocaranza. Bueno, allá en Hidalgo, Villa Ocaranza, viene gente hasta del extranjero. Es una institución pública. Porque es un modelo, ¿no?, está en el campo, es un modelo, y público, aparte. Tiene un liderazgo institucional. O sea, son innovadores, ¿por qué? Porque construyeron un liderazgo, no su director, no su jefe de trabajo social, sino la institución como tal. Encontraron un nicho de oportunidad y ahora tienen la posibilidad de ser una institución líder. La innovación social se piensa desde el trabajo social construyendo liderazgos institucionales. ¿Cómo construyo una institución? Como algo líder. Como un líder, pues, lógicamente, a partir de tener ventajas comparativas sobre los temas. Muy importante, clave. Porque siempre que pensamos en liderazgo, pensamos en el liderazgo de las personas. No, la innovación te dice, no, sí hay liderazgo de las personas, pero lo más importante es el liderazgo comunitario, colectivo, institucional, organizacional, ¿no? Por ejemplo, muchas ONG. Seguramente ustedes me han escuchado hablar, ¿no? Hogares Providencia. Pues una institución líder en tema de atención a, ¿no?, que fundó el padre Chinchachoma y lo que ustedes quieran, pero tiene un liderazgo institucional, ¿verdad? ¿Quién la conocía, por ejemplo? Hogares Providencia, por lo menos de nombre. Sí. Posicionada como una institución líder. La innovación busca crear liderazgos institucionales. Adelante. La innovación social tiene mucho también que ver con el tema de la planeación de la visión estratégica, que lo van a ver después con Manuel Velasco cuando vea planeación. La innovación mira simultáneamente el corto, el mediano y el largo plazo. Ni solo el largo, ni solo el mediano, ni solo el corto, los tres. Entonces, en un proceso institucional, pues sí, ¿verdad? Hay que ver qué voy a hacer esta semana que viene, qué voy a hacer el otro mes, qué voy a hacer en diciembre, qué vamos a hacer en el 2018, pero también en el 2019, en el 22, en el 25, a manera institucional. ¿Dónde queremos estar? Por eso la innovación implica mirada de corto plazo, muy también identificado con la visión estratégica, fortaleza y identidad. ¿Para qué soy bueno como institución y para qué no tanto, verdad? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué? Pues para promover eso que funciona bien. ¿Para qué necesito ver las deficiencias, lo malo? Pues para poder generar soluciones a eso. Siempre la innovación se va a ver en el marco institucional. Hay instituciones que pueden tener muchas potencialidades y hay instituciones que, híjole, tengo un muy buen equipo de trabajo, formado, actualizado, tal, sí, pero no tiene una actitud colaborativa. ¿Para qué te sirve identificar esto? Pues para poder meter respuestas como a eso que es bueno y cómo lo siguen promoviendo y lo que es malo como la solución. ¿Sí? Y la construcción de estrategias, escenarios, alternativas múltiples. La innovación social es un pensamiento plural, es un pensamiento de una práctica plural, diferente. Para construir escenario A, escenario B, escenario C y escenario D. Los cuatro te llevan a cumplir con tu objetivo.
Claro, este es el prioritario. Pero si en ese escenario hay una contingencia y no puedes por ahí pasar, pues te regresas y ya tienes el B, ¿verdad? Y si el B también, pues hay que regresar y tienes el C. Y se hace los que sean necesarios. La innovación es un pensamiento plural. Es un pensamiento que se diversifica. La innovación, fíjense, bien importante. Sí promueve el trabajo en equipo, pero sobre todo la formación de equipos de trabajo. Muy importante. No es lo mismo trabajar en equipo que generar equipos de trabajo. La innovación construye equipos de trabajo. Porque la vida institucional no es personal. Por mucho que uno llegue a ser director, eso es temporal y pasajero. La construcción de equipos es lo que te permite tener un proceso de innovación. A lo mejor ya no vas a ser el director o la jefa del departamento, pero vas a poder construir en el marco del equipo. Entonces, no es trabajo en equipo solo, sino construcción de equipos de trabajo. La innovación, otra cosa, para trabajo social, esto me gusta discutirlo, ¿verdad? Capacidad de resolución de conflictos. El conflicto es algo inherente. Y siempre, bueno, ustedes qué más, ¿no? Todos los que estamos en la institución sabemos. Pero, así como es inherente a la realidad social y a la vida social, hay también procesos de innovación que significa cómo resuelven esos conflictos. Hay veces que por conflicto personal se puede caer en un programa institucional. Entonces, la innovación que implica métodos de negociación, de mediación, de resolución de conflictos. Me decía un amigo, que por cierto también se fue a Japón, digo porque se acaba de ir a Japón, quiero estudiar el trabajo social japonés. Bueno, pero me decía, por ejemplo, en Japón, como uno de los temas en las empresas, en las fábricas, para tener cierta estabilidad entre los trabajadores, que cuando había un conflicto entre el jefe y los trabajadores había como un espacio de resolución de conflictos que era como un cuarto donde estaba el muñeco del jefe. Entonces llegaban los trabajadores y ¡pah! O sea, pero era el muñeco, ¿no? Entonces desahogaba todo y ya después regresaba a su trabajo tranquilo. Eso me platicaron, me dijeron, sí es cierto. No les estoy diciendo que pongan así para resolver el conflicto, pero que siempre hay mecanismos de resolución de conflictos. Y resolver el conflicto es generar procesos de innovación. Comunicación, no, hombre, pues también, ¿verdad? También es que por falta de comunicación se puede caer un programa institucional. La comunicación hacia adentro, la interna, y la comunicación hacia afuera, ¿no? La interna entre nosotros y saber qué estamos haciendo. Les digo, hay veces que se hacen cosas, yo cada vez que voy a un congreso se me acerca alguien a decirme, oye Eli, mírate. ¿Cómo me vas a conocer? De una manera institucional, a ver, tú estás acá en el área de trasplantes, mira, estás proponiendo una ley de trasplantes en Guanajuato, por favor, o sea, oye, ¿no crees que no lo había pensado que tenía? Pues sí. Por eso la comunicación interna y externa es también proceso de innovación. Lógicamente que toda la comunidad se apropie de los procesos de innovación. Hay veces que solamente los directivos, incluso hasta se guardan el conocimiento. Y la innovación implica redistribuir el poder del conocimiento y que la innovación pueda estar en manos de toda la comunidad. Y la innovación también es no solamente el diálogo disciplinar, la interdisciplina, la multidisciplina, sino sobre todo la transdisciplina. Es decir, cómo diferentes disciplinas construyen una metadisciplina que
desaparecen esas fronteras para crear conocimiento, metodologías diferentes. Eso se hace mucho en salud, ¿no? Salud, los equipos interdisciplinarios en salud, médico, trabajador social, psicólogo, y muchas logran tener una perspectiva más allá de la sola social, de la sola médica, de la psicológica, de la enfermería, ¿no? Transdisciplina. Muy bien. ¿Qué hora son? Son las 7:12. Vamos a dar 20 minutitos de receso y llegamos para el cierre. ¿Sale? Tomen aire, tomen agua, hay más agüita también. Nos vemos a las 7:30.